Veo, creo, algunas otras caras nuevas acá, ¿no? Ya el día de mañana le voy a pasar a su compañero el reajuste de la programación de todo el año, ¿ya? En base a la aprobación que se ha hecho hoy día de consejo de carrera para que nos ajustemos en esos plazos. La programación sigue siendo la misma, ya les he mostrado que ya lo tengo todo organizado, es nomás pasar de una fecha a otra. ¿Listo? Las clases prácticas comienzan el siguiente lunes y las teorías, bueno, a partir de hoy día, pasa. Y las teorías a partir de hoy día iniciamos ya sin parar. ¿Listo? La anterior semana hubo ya el inconveniente ahí de la parte virtual, pero este que es el primer tema me parece a mí que es muy importante como para que lo hayamos dado por vía virtual. ¿Listo? Así que vamos a hablar de todo lo que es la sangre y hematopoiesis. ¿Ya? La sangre básicamente vendría a ser el río de la vida. ¿Listo? Porque por ahí es donde circula todo el oxígeno, todos los nutrientes que ustedes ya conocen y a partir de la cual, ¿no es cierto?, nos oxigenamos nuestro cuerpo, llegan reguladores hormonales, llegan proteínas, minerales, absolutamente todo. Por lo tanto, la sangre no solamente sirve para transportar, sino regular y nos protege. A ver, ¿de qué creen que nos protege la sangre? ¿Ah? ¿De enfermedades nos protege la sangre? A través de sus componentes, que son dos grupos, por una parte los elementos forma y por otra parte el plasma, y dentro de los elementos forma están los glóbulos blancos participan en el sistema, como parte del sistema inmunológico, por ese lado nos protegería, ¿no? Entonces vamos a explorar su vital importancia y los desafíos hematológicos globales, ¿ya? ¿Qué vendría a ser la sangre? Un tejido conectivo que está contenido en el aparato circulatorio, corresponde a un cuarto del líquido intracelular y 7% del peso corporal. Las células sanguíneas básicamente son alrededor de 2 litros y básicamente dentro de las funciones sirve como vehículo para el transporte de oxígeno unido a la hemoglobina en los eritrocitos, transporte de dióxido de carbono en forma de carboxihemoglobina como bicarbonato en el plasma. ¿Cómo se llama? El producto final de la célula que sale es el dióxido de carbono, ¿no es cierto? Y ese dióxido de carbono es el que se intercambia a nivel del pulmón, ¿no es cierto?, hacia el exterior y se ingresa a través de todo el proceso respiratorio pulmonar para llegar a los tejidos periféricos. Es un regulador de la distribución del calor. ¿De qué forma? A ver, ¿quién me puede decir? Vasoconstricción en situaciones de frío y vasodilatación en situaciones de calor, ¿cierto? Muy bien. Entonces vamos siguiendo. Cuando nosotros tenemos en un tubo de ensayo una muestra de sangre, entonces, y yo agarro y pregunto cuáles son los dos componentes de la sangre. Los dos componentes no es glóbulo rojo, glóbulo blanco y plaqueta. Los dos grandes componentes son plasma y elementos formes. La parte líquida, que se llama plasma, y la parte, por así decirlo, sólido, más espesa o densa, elementos formes. ¿Cuáles son los dos grandes componentes? Plasma y elementos formes. El plasma vendría a corresponder aproximadamente el 45 al 50%. Y el resto son los elementos formes. Si agarramos y ponemos una media, podemos poner que es un 50%. De ahí de que la relación plasma globular se llama hematocrito. La relación plasma globular se llama hematocrito. Y dentro de los elementos formes, aquí están los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Los glóbulos rojos vendrían a ser ¿qué porcentaje? El 99.9%. ¿Listo? Y el restante 0.1% corresponde entre los glóbulos blancos y las plaquetas. No por nada, ¿no es cierto?, la coloración de la sangre es roja porque ocupa su mayor porcentaje, 99.9%. Y aquí nos adentramos un poquito más. Cuando hablamos de la serie blanca, ¿ya? Y nos pasamos un poco a lo que es el hemograma, tenemos que saber de que los glóbulos blancos se dividen en dos grandes grupos. ¿Cuáles son? Granulocitos y agranulocitos, o también llamados polimorfonucleares
y mononucleares. ¿Cuáles son los polimorfos nucleares? Y basófilos, ¿no es cierto? Y mononucleares y linfocitos, ¿no es cierto? Entonces, entre todos, absolutamente todos los que han mencionado, entre polimorfos y mononucleares, entre todos, entre lo que son polimorfonucleares y los que son mononucleares, acá neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfocitos, monocitos, entre todos vendrían a ser el 100%, ¿no es cierto?, de los glóbulos blancos. ¿Sí? Es el 100%. Esto es el 100%. ¿Eso qué significa? De que cada uno va a tener una representación dentro de la sangre porcentual. ¿Listo? Tienen una representación porcentual. A esa representación porcentual, cuando yo lo traslado al hemograma, se llama valor relativo. Valor relativo. Listo, entonces cuando yo ya lo paso esto al hemograma y hablo del diferencial leucocitario, o también llamado fórmula leucocitaria, tengo que saber que existen dos grandes grupos, dos formas en las cuales yo voy a poder ir a interpretar correctamente el hemograma. A través del valor absoluto y a través del valor porcentual, o también llamado valor relativo. En el valor porcentual o el valor relativo, ¿listo? Si acá me informan glóbulos blancos, 10.000, esos 10.000 porcentualmente están distribuidos entre los polimorfonucleares y mononucleares, ya porcentualmente. Unos tienen 50%, otros 30%, otros 10%, otros 4%, 2%, 1%, y en total hacen el 100%. ¿Cierto? El 100% de los 10.000. Cada uno agrupa un porcentaje. En cambio, el valor absoluto se refiere al valor que representa del porcentaje en números absolutos. De los 10.000, el 50%, perdón, acá, el 50% de 10.000, ¿cuánto es? Entonces, ese es un valor absoluto. De los linfocitos sale 40%, el 40% de 10.000, ¿cuánto es? 4.000. Y así voy a ir sacando de los eosinófilos, basófilos y monocitos, y al final me tienen que dar en valor absoluto entre todos los 10.000. Esos 10.000 corresponde de igual forma al 100%. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando yo solicito un hemograma? Habitualmente esto de acá no me lo dan, y me lo dan solamente el valor porcentual. Entonces el paso número 1 que ustedes tienen que dar es de contar todos los polimorfonucleares, sus porcentajes, y ver si corresponden al 100%, porque las máquinas que contabilizan se pueden equivocar y sumar 95 o 96%. Tienen que contar que corresponda al 100%. Paso número 1. Y el paso número 2 es de que ese valor porcentual lo trasladen a valor absoluto. Porque cuando yo vaya más adelante a querer interpretar de forma correcta el hemograma, ¿cuál creen que me va a servir más? ¿El valor absoluto o el valor porcentual? El valor absoluto, porque ese es el que me va a poder decir, hay neutrofilia absoluta, hay neutropenia absoluta, hay linfocitosis absoluta, hay linfopenia absoluta. Que no es lo mismo decir hay neutrofilia relativa, neutropenia relativa. ¿Y en base a qué voy a decir que está por encima o por debajo? En base a los porcentajes considerados como normales. Si hablo de los neutrófilos, porcentualmente del 50 al 70% es lo normal. Más del 70% neutrofilia relativa, cuando hablamos de valores porcentuales, ¿ya? Y cuando es por debajo del 50%, neutropenia relativa. En cambio, en valores absolutos de los neutrófilos,
es de 1500 a 7500. Significa que mayor o igual a 7500, hablo de neutrofilia absoluta, menor a 1500, neutropenia absoluta. Ese es el que me va a ayudar a poder saber la alteración en relación a ese tipo de polimorfo nuclear. Los neutrófilos participan ¿en qué tipo de proceso? Fagocitosis de bacterias. Entonces, si yo estoy frente a un proceso séptico pulmonar por una neumonía secundaria a un estreptococo neumoniae y veo en el hemograma leucocitosis con neutrofilia absoluta con conteo mayor a 7500, voy a poder asumir que esa neutrofilia se debe al proceso bacteriano por la condensación pulmonar que está ocurriendo. ¿Se entiende? En cambio, no es lo mismo que venga yo con leucocitos de 8000 y neutrófilos del 80% y el paciente no tenga ningún síntoma y solamente se fue a jugar fútbol en la tarde y lo patearon, lo golpearon, se cayó y solamente por la inflamación hizo que de forma reactiva se aumente la producción en la médula ósea porcentualmente sin que implique una alteración patológica significativa que lo obligue a ir al médico. ¿Se entiende? Bien. Ok. Entonces, sabiendo en primera instancia que lo que me interesa conocer son los valores absolutos, pero de igual forma necesitan conocer los valores relativos. Uy, qué feo esto, ¿no? Entonces, es de que ustedes en su portafolio, ¿listo? Como primera imagen que deben tener en su portafolio del hemograma, tienen que tener los valores normales del hemograma, donde está la serie roja, donde está la serie blanca y donde está la serie plaquetaria, que esos son los tres grandes componentes de los elementos formes. Y tienen que hacer un diferencial entre lo que son los valores absolutos y los valores relativos, que estos son habitualmente los porcentajes habituales en los que suelen llegar los hemogramas, pero estos son los valores absolutos en los cuales ustedes tienen que sacar de cada paciente. Vuelvo a repetirlo, ¿ya? Yo habitualmente cuando hablamos de la fórmula leucocitaria suelo utilizar este rango un poco más amplio, me extiendo yo hasta 11.000, en algunos libros pueden encontrarlo hasta 10.000. Yo prefiero utilizarlo hasta 11.000, soy un poco más flexible en ese sentido. Los neutrófilos en algunas guías van a encontrar desde 2.000 a 7.500. La mayoría está entre 1.500 y 7.500. Cuando hablamos de las neutropenias leves, moderadas o severas, toma en cuenta de 1.500 a 1.000, de 1.000 a 500 y de menor a 500. Ya entonces, pero si alguien lo encuentra de 2.000 a 7.500, no me voy a pelear, ¿listo? Entonces está bien igual. O sea, es válido, ¿ya? El resto de los parámetros, las linfopenias o linfocitosis 1.000 a 4.000, monocitos de 200 a 1.000, eosinófilos hasta 500, basófilos de 0 hasta 200, algunos mayor a 100. Esto puede ser un poco relativo. Y las plaquetas de 150 a 450.000, ¿ya? Lo de la serie roja vamos a ir viéndolo eso más adelante, ¿listo? Pero esta es una idea de lo que ustedes tienen que tener impreso en su primera hoja, como primera hoja en su portafolio. Todos tienen que salir dominando el hemograma y todos tienen que sacar valores absolutos y valores relativos, porque eso es algo que les voy a preguntar absolutamente todos los días. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de los componentes de la sangre, ya hemos visto que dentro de los elementos formes están glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas. Ya habíamos dicho que las plaquetas agrupan ¿qué porcentaje? ¿Ah? ¿Las plaquetas agrupan qué porcentaje? Junto con los glóbulos blancos el 0.1%. Y los glóbulos rojos es el 99.9%. ¿En sangre o en médula ósea? En sangre, creo que se confunda. Cuando hablamos del plasma, que es la parte líquida de la sangre, ¿listo? Su principal componente es el agua. Entonces, ¿en qué porcentaje hay agua en el plasma? 92. ¿En dónde? En el plasma, 92%. Proteínas plasmáticas,
7%. Y dentro de esas proteínas plasmáticas, la de mayor peso molecular es la... ¿Cuánto es su peso molecular? De la albúmina. ¿Quién sabe? No. ¿Quién sabe? Por 2 puntos. 50.000 daltons. Es la proteína de mayor peso molecular del organismo. 60%. ¿La albúmina me sirve para qué? ¿Qué significa eso? ¿Qué hace? ¿Hacia dónde? Hacia el intersticio, ¿no es cierto? Es correcto eso, entonces. Para eso me sirve la albúmina. ¿Para qué más? Transportadora. ¿Qué más? ¿Para qué más sirve la albúmina? Transporte en general, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si yo tengo una hipoalbuminemia y estoy recibiendo un tratamiento, por decirle, para la tuberculosis? Habrá más fármaco libre en sangre sin que llegue a tener su efecto en su sitio de acción, ¿cierto? Entonces, de ahí la importancia de que yo siempre mantenga mis proteínas plasmáticas, principalmente la albúmina, dentro de rangos de normalidad o al menos mayor a 3.5, ¿ya? 60%. Las globulinas, 35%, función inmune. Luego el fibrinógeno, que forma parte del sistema de coagulación, y otras proteínas regulatorias. Luego tenemos otros solutos orgánicos, entre ellos los electrolitos, sodio, potasio, calcio, magnesio, cloro, bicarbonato, otras usadas para la formación de ATP, etc. ¿Por qué es importante conocer esto de acá? La relación plasma globular. ¿Por qué creen que es importante? ¿Tuvieran otro marcador para que no quede así? ¿Alguien tuviera otro marcador para que no quede así? Por favor. ¿Qué habíamos dicho que se llama esta relación? La relación plasma globular se llama hematocrito. Entonces, si analizamos y decimos acá que el plasma, su principal componente es agua, ¿en qué porcentaje? Y acá el principal componente de los glóbulos rojos, 99.9%. Entonces, ¿qué podemos concluir de esto? Que las variaciones en la concentración de agua dentro del plasma van a interferir directamente con mi valor del hematocrito. Por lo tanto, el hematocrito se convierte en un marcador indirecto de hidratación en mi organismo. Y yo puedo tener dos grandes alteraciones en relación a las variaciones del agua dentro del plasma. ¿Listo? Normalmente habíamos dicho que acá es 50 y 50%, ¿cierto? ¿Qué pasa si fuera así? Donde este es mi plasma y esta es la región, la parte globular. Donde la relación plasma globular está disminuida o está aumentada. La parte globular está aumentada, ¿no es cierto?, en relación al plasma, ¿no es cierto? Entonces, ¿acá qué va a ocurrir con el hematocrito? Se va a aumentar. A la relación plasma globular que está aumentada se llama estado de hemoconcentración. Hemoconcentración, ¿sí? Y los estados de hemoconcentración se dan principalmente entonces cuando he perdido líquido. ¿En qué situaciones puedo haber perdido líquido? Diarrea, vómito, ¿qué más? Fiebre, hemorragias,
¿Qué más? Casos de shock por sangrados, etcétera, ¿no es cierto? Toda situación que haga que pierda líquido mi organismo me va a llevar a un estado de hemoconcentración, o si no, fuga también a tercer espacio, ¿no es cierto? Por fuga. Un ejemplo de fuga o dos ejemplos, rapidito. Dengue y pancreatitis. Entonces, en estos casos, el hematocrito va a estar normal. Resulta que cuando llega el paciente, llega acá con un hematocrito del 55%. Y resulta que el hematocrito es 3 veces más que el valor de la hemoglobina. Entonces, si mi hematocrito está a 55, mi hemoglobina aproximadamente, ¿cuánto estará? ¿Cuánto? Más o menos 17.5 por ahí, ¿no? Gramos por decilitro. Bien. Llega el paciente así. El primer laboratorio que llega es ese. Y el paciente le dice, he tenido vómito, he tenido diarrea, he tenido fiebre, no he podido tomar líquido porque todo lo vomito. Y llega con un hematocrito así de estas características. ¿Listo? Y de repente ustedes acá toman una conducta. Y la conducta inteligente que toman es hidratar al paciente. Y después que lo hidratan al paciente, agarran, le hacen un nuevo laboratorio a las 24 o 48 horas y su hematocrito baja al 45% y la hemoglobina baja al 15 gramos. Si ustedes no supieran esto y vieran este descenso de 55 a 45, 17.5 a 15, ¿qué pensarían? Que está sangrando, pero como ustedes están en medicina interna ahora, saben que en realidad está volviendo a su estado de equilibrio. ¿Por qué? Porque otra vez volví a llenar mi plasma de líquido y por lo tanto se volvió a regular la relación plasma-globular. ¿Se entiende? Fácil, ¿no ves? No vamos al otro extremo. Y resulta que el paciente está así. Esta es la parte del plasma y esta es la parte globular. Aquí normalmente debo tener yo un 92%, pero resulta que el paciente está lleno de líquido. Y como está más lleno de líquido, entonces hace notar o hace parecer que la región globular está más bien reducida en relación a la gran cantidad de líquido que tiene. A esto se llaman estados de hemodilución. Muy bien. Ejemplos. Ejemplos por los cuales tienen gran cantidad acá de líquido: insuficiencia cardíaca congestiva, enfermedades renales crónicas, hepatopatías crónicas con insuficiencia hepática, ¿qué más? Desnutrición asociado a disproteinemia, si ustedes quieren, ¿sí? Síndrome nefrótico, nefrítico, todo lo que quieran, ¿sí? Tienen un exceso de líquido. Y como tiene un exceso acá de líquido, entonces la relación plasma globular a través del hematocrito se alteró. Y en vez de estar aquí 45, estaba en 40 y acá la hemoglobina comenzó a estar alrededor de 13, más o menos, 13.5. Y resulta que como ustedes son muy inteligentes, agarraron y dijeron, bueno, este paciente está sobrecargado de líquido, está en anasarca, tiene derrame pleural, ¿listo? Decidieron darle, ¿qué cosa? Diuréticos de ASA. ¿Y qué es lo que ocurrió? Entonces sacaron el exceso de líquido y el paciente otra vez volvió a su estado de equilibrio. Le volvieron a tomar un hemograma y de repente vieron que el hematocrito de 40 subió a 45. Y cuando yo les pregunto esa cronología, pues me dicen, ¿qué habrá pasado? No, doctor, no le habrán transfundido sangre y no se ha dado cuenta el paciente. Y no es que le hayan transfundido, sino que volvió nuevamente a su estado de equilibrio. Ya, entonces, los estados en relación al hematocrito como marcador indirecto de hidratación se clasifican entonces en hemoconcentración y hemodilución.
van a haber variaciones en el hematocrito que ustedes tienen que prestarle atención, porque de esa manera va a ser... ¿En la pizarra o qué? Qué horror. ¿Alguien tiene? ¿O un Kleenex? ¿Ah? Porfa, ¿me ayuden con eso? Entonces, de eso se tratan los estados de hemoconcentración y hemodilución. Perfecto. De ese lado, por favor. ¿Tienes uno más? Esa es la última que hay. Bueno, ya no vamos a poder utilizar acá entonces. ¿Alguna pregunta hasta acá que tengan? ¿En qué caso? ¿Por qué tendría que haber hemodilución? ¿Se refiere al líquido amniótico? ¿Se refiere por el líquido amniótico? ¿Qué dice? ¿Es una condición patológica? Entonces no tendría que haber, ¿no? Porque hay un proceso de adaptación, ¿no? Bien. Ok, sabido aquello, entonces sigamos. Vamos a entrar a lo que es entonces la hematopoiesis. ¿Qué vendría a ser la hematopoiesis? Es un mecanismo fisiológico responsable, ¿ya?, de la formación continua de los distintos elementos formes de la sangre, que hace que se mantenga dentro de los límites considerados como normales. Y que no solamente eso, sino que también en los tiempos adecuados son liberados a la circulación sanguínea para que vayan y cumplan su efecto donde corresponde. ¿Ya? Entonces, es como que si la médula ósea fuera una escuela, ¿no es cierto?, que te recibe desde pre-kinder, vas creciendo, vas madurando, ya te hace pasar por el colegio y además de forma continua te hace especializarte en la universidad de forma continua. Ya, entonces es por eso que pasa por tres procesos fundamentales: proliferación, diferenciación y maduración. La proliferación no es más que la división celular a través de la mitosis. La diferenciación es cuál se va a distinguir una célula con igual contenido genético. Uno van a ser neutrófilo, otro van a ser basófilo. Y la maduración es, van a ir cada línea, ¿no es cierto?, adquiriendo facultades específicas. Ya yo sé que voy a ser varón, ya yo sé que la otra persona va a ser femenina, ¿no es cierto?, y van a ir madurando a lo largo del tiempo, ¿cierto? Entonces, proliferación, diferenciación y maduración. Localizaciones anatómicas del sistema hematopoyético: a partir de la tercera semana dentro del saco vitelino, ya la primera serie que se forma es la eritroide. Luego, a partir de la sexta semana, el hígado y el vaso toman protagonismo en la formación de la serie eritroide, granulocítica y megacariocítica. A partir de las 11 semanas, ya la médula ósea, y ya cuando nace el bebé, a partir de los 2 años, la médula ósea comienza a ser activa, produciendo en todos los huesos. En un adulto joven, habitualmente son dos los lugares donde hay mayor formación de elementos formes. Uno es a nivel del esternón y otro es a nivel de la pelvis, que son los lugares habitualmente donde se suelen realizar las punciones aspirativas de médula ósea o las biopsias. ¿Listo? Entonces este vendría a ser el orden cronológico. Bueno, la médula ósea, ¿qué vendría a ser? Entonces, un tejido blando que está contenido en un estuche óseo que va a ceder las células hematopoyéticas más maduras a la circulación en los momentos adecuados, las cuales van a completar su maduración en el árbol vascular o en los tejidos. Es parte del proceso de la hematopoiesis. La hematopoiesis va a ser la formación continua de estos elementos formes. ¿En dónde va a ser? En la médula ósea. ¿Dónde se va a formar el embrión? En el embrión, ¿dónde se forma?
Primero en las trompas y luego continúa, ¿no es cierto?, en el útero, se forma la placenta, etcétera. O sea, significa que es el lugar específico, ¿no? Aquellos embarazos ectópicos, ¿será que progresan hasta el final? No, no es cierto. Entonces, habitualmente hablamos hematopoiesis intramedular y hablamos hematopoiesis también extramedular. Extramedular cuando no se cumple, perdón, cuando quiere mi organismo hacer que las células sanguíneas se formen en otro lugar que no es el lugar adecuado, que es la médula ósea. Más claro, el vaso. Las hematopoiesis extramedular en algunas situaciones pueden producirse en el vaso, pero como no es el lugar adecuado y no reúne las características necesarias, entonces fracasa en su intento de querer producir glóbulos rojos, glóbulos blancos o plaquetas. Es por eso que el único lugar donde se puede pasar por estos tres procesos de diferenciación es la médula ósea. Y cuando ya están listos, ¿no es cierto?, va a agarrar y lo va a sacar, les va a abrir la puertita y los va a liberar al tejido circulatorio. Y le va a decir, bueno, ya vaya a hacer su función donde corresponde o vaya a terminar de madurar para después ir a quedarse quietito en un lugar. Un ejemplo, los linfocitos B salen inmaduros y van al timo, maduran y de ahí se van a estacionar ¿a dónde? Al tejido linfático, ¿no es cierto? Ese es el circuito que sigue. En cambio, los glóbulos rojos, bueno, dicen, ¿no es cierto?, te vas a convertir en 24 a 48 horas en reticulocito y después de reticulocito te vas a convertir ya en glóbulo rojo y vas a circular por todo el sistema circulatorio. Es lanzado al torrente circulatorio. Esto es lo más hermoso y no quiero que se equivoquen. Presten mucha atención porque a partir de acá quien comprende esto comprende el resto de la materia. ¿Cuáles son los dos compartimientos habitualmente que existen dentro de la médula ósea? En ese estuche donde se va a producir la hematopoiesis. Los dos grandes compartimientos son de la serie mieloide y de la serie linfoide. No hay más. Dos compartimientos, mieloide y linfoide. El linfoide, como su nombre lo dice, solamente va a dar lugar a la línea de los linfocitos. Y mieloide a todo el resto de producción de las líneas celulares. Vale decir, glóbulos rojos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos y plaquetas finalmente. ¿Listo? Bien. Sabiendo que hay dos grandes compartimientos, a partir de ahí, en ambos compartimientos ya hay como una escala, así que nosotros no hemos venido caídos del universo, ¿no es cierto? Hemos venido de generaciones en generaciones. Entonces, por ahí es que el abuelito, ¿no es cierto?, dio lugar a mi mamá dio lugar a mi persona y mi persona va a dar lugar a mis hijos. En esa línea. Significa que todo parte de una célula stencil hematopoyética multipotencial, que es lo que está acá, la célula madre. ¿Listo? Esa célula madre puede ser de la línea mieloide, del compartimiento mieloide o del compartimiento linfoide. ¿Listo? Esta morfológicamente no es reconocible, tiene capacidad de autorrenovarse y ocupa solo el 0,4% de todas las células de la médula ósea. Solo el 0,4% corresponde. Y esto es lo interesante, que el 95% está inactivo y solo el 5% está activo. Y eso es de acuerdo a demanda, ¿no es cierto? Entonces me mandan la señal y agarro y produzco y libero. Imagínense si estuviera activo esto todo el tiempo. Estuviéramos con hemoglobina por 80, estuviéramos con 500.000 leucocitos, con 5 millones de plaquetas, de forma descontrolada, ¿no es cierto?, produciendo cantidades inimaginables, ¿no? Entonces, solamente el 5% está activo. Entonces, las células hematopoyéticas de la línea mieloide, entonces recién van a dar lugar a células progenitoras o comprometidas. Las progenitoras es como que si fuesen sus papás. ¿Listo? Progenitores. Entonces, las células progenitoras, ¿listo?, son células comprometidas o con una línea celular o con dos líneas celulares excepcionalmente, con capacidades de autorrenovación limitada y gran capacidad de proliferación, y se generan 10 células a partir de las células stencil.
Ni esta la veo a través de un microscopio, ni esta la veo en un microscopio, ni tampoco en un hemograma. No son reconocibles. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá yo tengo de la serie eritroide unidades formadoras de colonia, son las iniciales que reciben los progenitores. Acuérdense, UFC. ¿Quiénes ven UFC? Artes marciales mixtas, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Entonces, para que sepan, unidades de formadoras de colonias grandes, unidades formadoras de colonias pequeñas, y cuando vean un guión, ahí dice de qué tipo de célula es, en este caso de la serie eritroide. ¿Listo? Entonces, como que si fuese mamá de la serie eritroide. ¿Listo? Son células progenitoras. Entonces hay unidades formadoras de colonias, por ejemplo, cuando son comprometidas excepcionalmente con dos líneas celulares, granulocitos, monocitos. Entonces está comprometida esa línea a dar a dos líneas celulares adicionales. Ahora, a partir de acá es donde yo puedo ver en la sangre o en un extendido periférico, ¿ya? Y estos son llamados precursores. Precursores. Los precursores, ¿ya? Son proliferaciones limitadas y pueden ser identificadas por su morfología. Los precursores tienen el sufijo blasto y es la forma como ustedes pueden reconocerlo. Cuando ustedes vean el sufijo blasto, están hablando de precursores. Si hablamos de la serie eritroide, entonces está el pronormoblasto, normoblasto basófilo, normoblasto policromatófilo, normoblasto ortocromático, ¿listo? Y eso vendrían a ser sus precursores de esa línea eritroide. Y lo mismo hay con las otras líneas celulares. Exactamente, siguen este mismo orden, ¿ya? Y finalmente están las células maduras funcionalmente reconocibles, que no poseen estas capacidades de proliferación, tienen vida media limitada y tienen gran especificidad. Por ejemplo, ¿cuánto vive un glóbulo rojo? ¿Ah? ¿Una persona levanta la mano? 120, o sea, significa que 119 o 121 ya no. Cuando hablen en términos de medicina, de valores, siempre manejen rangos. Rangos, ¿cuánto es el rango? 90, 120 días. ¿Cuánto vive un neutrófilo? 12 a 24 horas. ¿Cuánto vive una plaqueta? 6 a 10 días, exactamente. Bien, y así entonces acostúmbrense siempre a manejar rangos, ¿ya? Nunca den un valor exacto, ¿ya? Entonces, la célula madura funcionalmente, en este caso ya se ve en sangre periférica. En caso de la serie eritroide, el primero que se va a ver es el reticulocito, que finalmente se va a convertir en glóbulo rojo. ¿Listo? Entonces, los compartimientos de la serie mieloide y linfoide, ¿cuál es el orden que sigue? Entonces, célula madre de esa línea celular, luego progenitores, precursores y la célula funcionalmente reconocible en sangre periférica. Y esto se ve así, ustedes lo van a ver en el libro así. En algunos quizás más complejos y por eso es que se confunden mucho. Y es lo mismo, todo es parte de una célula madre que puede ser de la serie mieloide o puede ser de la serie linfoide, que dan lugar a sus progenitores que tienen las iniciales de unidades formadoras de colonias, habíamos dicho, ¿no? Que para todas las líneas celulares o excepcionalmente con dos está comprometida y estas van a dar lugar, ¿no es cierto?, a los precursores que tienen el sufijo blasto y estos después de un periodo de tiempo a las células que son funcionalmente reconocibles, ¿no? Y si hablamos de la serie blanca, aquellos que están ubicados hacia la izquierda, ¿no es cierto?, son los polimorfonucleares, neutrófilos, sinófilos, basófilos, y aquellos que están hacia la derecha son los monocitos y los linfocitos. De ahí cuando avancemos más adelante, desvío izquierda y derecha es por su disposición que tienen en la médula ósea. ¿Entendieron? Bien. Entonces, dentro de la médula ósea hay un lugar mucho más específico que se llama microambiente medular. Es el lugar exacto donde van a crecer estas células sanguíneas. ¿Ya? ¿Cuál es la característica de este microambiente medular?
que es el único lugar actor para el desarrollo de esta célula sanguínea y que está compuesto por elementos celulares y elementos acelulares. Dentro de los elementos celulares están fibroblastos, células reticulares, macrófagos, teoclastos, linfocitos, adipocitos, células cargadas de grasa, pero lo más importante dentro de estos elementos celulares es que tienen factores estimuladores y factores inhibidores. En otras palabras, interleucina estimuladora e interleucina inhibitoria. Entonces significa que dentro de esa sustancia gelatinosa con elementos celulares y acelulares, ahí ya están diferentes interleucinas que van a ir a apretar el botoncito de la serie mieloide para que se produzca más glóbulo rojo, para que se produzca más glóbulo blanco, a través de diferentes interleucinas estimuladoras o inhibitorias. Eso es lo que dije, los factores de crecimiento y la diferenciación. Ahí están todos. Ahí están todos. Hay inductores de crecimiento y hay lo que son factores estimulatorios. ¿Sí? Y los elementos acelulares, está el colágeno, la laminina, glicosamina, hemonectina, fibronectina, ¿ya? Que forman parte de la matriz extracelular y también producen cierta citosina. ¿A qué me refiero con todos esos elementos celulares? Los diferentes elementos celulares lo que van a hacer es permitir de que se pueda estimular una línea celular. Pero esa línea celular que se va a estimular va a ser a través de las células madre, después los progenitores, que morfológicamente yo no las veo a través de un microscopio. No se pueden ver estas células stem cells a través del microscopio. Entonces, sin embargo, yo puedo hacer lo que se llama la inmunofenotipificación a través de cruces de marcadores con antígenos, ¿listo? Para ver si en su pared celular de esa célula conectan o enganchan, es como si fuese una llave con una cerradura y conecta, ¿ya? Estas pruebas no las hacen en Santa Cruz, las hacen en La Paz, ¿ya? En los estudios de inmunofenotipificación en la Universidad de San Andrés, etc. En las leucemias, por ejemplo, cuando yo quiero ponerle el término leucemia mieloide aguda M3, ¿ya? Promielocítica, para que lleve ese nombre, significa que yo tuve que hacer una biopsia medular, tuve que mandar a La Paz y hacer inmunofenotipificación y que mis marcadores CD13, CD33 me salgan positivos y además el HLA-DR3 para decir que es mieloide M3. Entonces ya les llega directamente el informe de allá para ver a qué células fueron los que hubo la reacción. ¿Ya? Es la única forma a partir de la cual yo puedo identificar exactamente a qué tipo de célula corresponde, hablando de la médula ósea. ¿Listo? Entonces, la regulación de la hematopoiesis, ¿qué significa esto? Factores de crecimiento y factores inhibitorios. Se regula, ¿no es cierto?, a través de factores estimulatorios o factores inhibitorios. Y el tercer mecanismo es a través de la apoptosis. ¿Qué es apoptosis? Muerte celular programada. Bien. Las interleucinas, estas que estamos hablando, ya con factores de crecimiento, ¿qué características tienen principalmente? Que van a recaer su función sobre la proliferación, maduración y función celular, que van a inducir la proliferación de células precursoras que actúan sinérgicamente con otras citocinas. Cuando yo voy a hablar más adelante de linfopoiesis, eritropoiesis, ¿ya? Megacariopoiesis, más específicamente de una línea celular, todo va a partir, ¿no es cierto?, de una célula madre. Pero ¿quién va a estimularla o inhibirla a esa célula madre? ¿Qué interleucina? ¿Cuáles son las que participan inicialmente? Entonces, de eso se trata porque actúan sinérgicamente unas con otras. Y ya van a ir comprendiendo más adelante. Muchos de los genes que codifican estos factores o interleucinas se encuentran en el cromosoma 5. ¿Qué significa? Si yo no tuviera el cromosoma 5, ¿qué pasaría entonces? Aplasia medular, muy bien. No habrían factores de crecimiento, ¿no? Entonces, por lo tanto, miren acá.
Hay lo que se llama la interleucina 3, conocida como multipoietina, y están los factores estimulantes de colonia granulocito monocito, que lo vamos a ver más adelante, que vendría a ser el famoso filgastrin, o también estimulantes multicolonia. Aquí hay algunas interleucinas en general. Por ejemplo, la interleucina 1 induce la proliferación de linfocitos T. La interleucina 2 induce el crecimiento y diferenciación de las células beta y natural killer. La interleucina 6 es la que hace sinergia con las mayorías, significa que la que está casi presente junto con el factor estimulante de colonia. Ya casi están juntos y son sinérgicas con la mayoría. La 11, que es específica de los megacariocitos. La 14 promueve la proliferación de células beta. El factor de necrosis tumoral alfa, que activa la función fagocitaria de los neutrófilos, etc. Estos son ejemplos, ¿no es cierto?, de interleucinas que van a estimular directamente a una célula en específica. Hay también estimulantes que son de linaje específico. Por ejemplo, de forma externa al organismo, podemos estimular la producción de eritrocitos a través de la administración de eritropoyetina. También a través del factor estimulante de colonias granulocíticos, monocíticos, interleucina 7, ya voy a poder estimular a la serie blanca como tal, ¿ya? Y por otro lado están los que son los factores o interleucinas, mejor dicho, que inhiben las diferentes líneas celulares y lo hacen a través del bloqueo de la síntesis del ADN. Entre ellos, por ejemplo, están las prostaglandinas, están la interleucina 10, está el factor de necrosis tumoral alfa y los interferones, estos que se utilizan para las leucemias. La leucemia, producción descontrolada de grandes cantidades de glóbulos blancos. Entonces, tengo yo que administrar, ¿no es cierto?, inhibidores en la médula ósea que me bloqueen la producción acelerada de esas líneas celulares, ¿ya? Entonces, estos son algunos ejemplos. Le pongo otro ejemplo. Hay medicamentos que yo puedo hacer que se bloqueen las producciones de prostaglandinas. Ejemplo, AINE, ¿qué más? Los corticoides. Entonces, no es por nada que dicen que cuando yo administro corticoides, no tomes mucho corticoide porque te va a bajar tu defensa y te vas a enfermar. ¿Será cierto? Pues sí, porque estás bloqueando, estás inhibiendo, ¿no es cierto?, tu línea celular, principalmente la blanca. Y cuando llegue el antígeno a tu organismo y estás bloqueado por el corticoide, pues no va a ir quien vaya y te defienda. ¿Cierto? Bien. Entonces, miren, factores inhibitorios de la hematopoiesis utilizados en la práctica. Ya está acá el factor de necrosis tumoral alfa que se utiliza en las leucemias de células peludas o en los síndromes mieloproliferativos como en la leucemia mieloide crónica o en la trombocitemia esencial. En relación a la regulación de la hematopoiesis, hay lo que se llaman las moléculas de adhesión, que es como la puerta. La molécula de adhesión son moléculas de superficie que se expresan en las células progenitoras y son los que controlan la salida de las células sanguíneas de la médula ósea hasta la sangre. Es como si todo esto fuera el microambiente medular, ¿ya? Y son quien manda la señal ahí a la puerta y dicen, bueno, este glóbulo rojo ya está listo, abrirle la puerta, que salga. Esas son las CAM, las moléculas de adhesión. Y la apoptosis, que ya saben que es la muerte celular programada. Hay algunos factores de crecimiento hematopoyético que se emplean en la práctica médica, por ejemplo, en los trasplantes precursores hematopoyéticos, la eritropoyetina, después las quimioterapias para reducir la duración de la granulopenia, o en las aplasias de médula ósea, en las anemias por insuficiencia renal. Hay dos ejemplos grandes que les mencioné, el filgastrin, o en las anemias inflamatorias, la eritropoyetina, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el principal estímulo para que se libere eritropoyetina? La hipoxia tisular. ¿Dónde se produce la eritropoyetina? ¿Qué parte del riñón? ¿Ah? Células yuctalomodulares. ¿Y de ahí qué es lo que ocurre? Se libera la eritropoyetina inducida por la hipoxia y va a ir ¿a dónde? A la médula ósea a estimular, ¿no es cierto?, toda la eritropoiesis para que finalmente libere mayores glóbulos rojos para que capten oxígeno y no haya tanta taquicardia por la pérdida de sangre que generó una hipoxia, ¿no? Un ejemplo.
como efecto compensatorio, ¿no? Para aumentar el transporte de oxígeno. Algunas indicaciones de la eritropoyetina. Esta se utilizaba antes, ahora ya no. En todo proceso que signifique inflamación en el organismo, ¿ya? Y que laboratorialmente o bioquímicamente sea resultante en una anemia inflamatoria, está indicada la eritropoyetina. Yo la utilizo bastante. Este medicamento también que es bastante bueno, por ejemplo, ahorita estamos con un caso bastante complejo en el hospital, un paciente que es médico, 32 años, con tuberculosis pulmonar, VIH, fase SIDA, sarcoma de Kaposi, hemorragia digestiva alta, pancitopenia, leucocitos de 1500, plaquetas 23.000, sarcoma de Kaposi intestinal, en estómago, con hemorragia digestiva alta, politransfundido, hemoglobinas que han bajado hasta 5, plaquetas que han bajado hasta 15.000. O sea, puedo seguir. ¿Ya? O sea, es bien aparatoso. Entonces, se le ha iniciado el filgastrin como una medida auxiliar para que se estimule la médula ósea y de forma temporal, mientras está con su tratamiento antirretroviral que está ocasionando una aplasia medular, pueda compensar la liberación de más glóbulos blancos y un poquito más de plaqueta al torrente circulatorio. ¿Listo? Bien, entonces ahí hemos hablado de sangre, hemos hablado de hematopoiesis. Ahora, como estamos dentro de la hematopoiesis, ¿listo? Es importante que sepamos cuáles son los porcentajes de distribución de las 3 líneas celulares dentro de la médula ósea. ¿Listo? Entonces, sabemos que la serie granulopoyética dentro de la médula ósea ocupa del 60 al 65%. La serie eritropoyética 30-35%. Y si vemos, ¿no es cierto? Aquí es la mitad, por eso la relación granulocito es en relación a la eritroide es 1. La serie la producción megacariopoyética corresponde al 1% de la médula ósea. ¿Listo? Sabiendo eso, entonces vamos a iniciar con lo que es entonces la linfopoiesis. ¿Qué vendría a ser linfopoiesis? A ver, ¿qué es linfopoiesis? ¿Qué vendría a ser linfopoiesis? A ver, en base a lo que ya habíamos hablado, ¿quién quiere decir? Proceso fisiológico de formación y maduración continua de los linfocitos. ¿Cierto? Bien. Y todo parte de factores estimuladores. ¿Dónde van a ir esos factores estimuladores? A la serie linfoide, ¿no es cierto? ¿Cuál es el primer compartimiento? Linfoide. Todo parte de una célula madre. ¿Esa célula madre normalmente está activa o inactiva? ¿Inactiva en qué porcentaje? ¿Qué porcentaje ocupan las células madre en la médula ósea? 0.4%. Y está inactivo el 5%. Entonces, a partir de estas interleucinas que están inactivas, va a hacer que se active. Y cuando se activa gracias a la interleucina 3, factor estimulante de colonia, granulocito, monocito, interleucina 6, que todas actuaron sinérgicamente, van a comenzar a diferenciarse, ¿no? Entonces la 3 y la 2 van a hacer de que específicamente den lugar a las unidades formadoras de colonia de la serie linfoide. Este vendría a ser entonces su progenitor. Y ese progenitor va a ser de que a través de otra interleucina ya se comiencen a diferenciar. Vos vas a hacer linfocito B y vos vas a hacer linfocito T, ¿no? Entonces, a partir de la interleucina 4 es donde van a salir lo que se llaman ya sus precursores, y el precursor se llama linfoblasto. Y hay linfoblasto para el linfocito B y linfoblasto para el linfocito T. Ese va a dar lugar al prolinfocito para el linfocito B y para el linfocito T. Y luego va a dar lugar a prolinfocitos grandes y pequeños. Y finalmente, ese prolinfocito se va a convertir en linfocito B. Ese linfocito B va a salir de la médula ósea y se va a ir al timo a terminar de madurar. Y después de que termine de madurar, recién se va a ir al tejido linfático, ¿cierto? Y allá en el tejido linfático se va a acomodar como linfocito B y como plasmocito. ¿Listo?
Entonces, miren, este es el recorrido habitual. ¿No? En la médula ósea salen como linfocitos pre-T, ¿no es cierto? Van al timo, se convierte en linfocito T y de ahí recién pasan al tejido linfoide. En cambio, el linfocito B pasa directamente al tejido linfoide. ¿Ya? Entonces, de ahí que es importante que sepamos también un poquito lo que es el tejido linfoide. ¿Alguien sabe qué es el tejido linfoide? Tejido linfoide. Donde circula la linfa, ¿ya? Es una estructura anatómica, ¿no es cierto?, que transporta la linfa, ¿no? Y dentro de la linfa, ¿qué es lo que hay? Líquido intersticial que va a ser colectado por el sistema linfático y en su camino, ¿qué es lo que van a tener? Linfonodos. Esos linfonodos son los ganglios que van a tener. Es como que todo el primer anillo hay paradas, ¿no es cierto? A esas paradas se les llama ganglios en nuestro organismo. Algunos le llaman linfonodos, otros le llaman ganglios linfáticos, ¿cierto? Entonces, ¿para qué sirven estos linfonodos? Para arrastrar toda la linfa que está sucia y que trae proteínas, que trae parásitos, etcétera, ¿ya? Y cuando pasa por los linfonodos, bueno, ahí es donde se va a desencadenar la respuesta inmune, ¿sí? Entonces, es aquí que se va a desencadenar la respuesta en el linfonodo, ¿ya? Donde van a estar metidos, como habíamos mencionado, los linfocitos T y los linfocitos B. Y además van a estar también acá los plasmocitos. ¿Qué es todo esto de acá? ¿Qué es todo esto de acá? Es un linfonodo, ¿no es cierto? Y si yo hago un corte, voy a tener un folículo linfático. Este es un folículo linfático. Dentro de un ganglio linfático tengo folículos linfáticos. Un folículo linfático tiene tres zonas. Una zona marginal, que acá lo ven en amarillo, una zona del manto en verde y un centro germinativo. ¿Por qué es importante conocer esto? Por la disposición misma donde están las diferentes células que participan en el sistema inmunológico. Cuando yo me expongo por primera vez a un antígeno que ingresa a mi organismo, pongámosle un estreptococo beta hemolítico del grupo A de Lancelot, ¿listo? Ese linfonodo se va a topar, perdón, ese linfocito B virgen se va a topar con ese estreptococo y va a hacer que vaya hacia ese folículo linfático para producción de una respuesta inmune a través de la producción de inmunoglobulinas. Esa inmunoglobulina se va a llevar a cabo, esa producción, allá en el centroblasto dentro del centro germinativo. Pero la producción de inmunoglobulina dentro del centroblasto va a hacer de que sea una célula bastante grande y sea difícil que vaya a salir hacia la zona marginal, porque es muy grande. Entonces va a reducir su contenido hacia un centrocito. Y este centrocito es el que va a ir hacia el centro germinativo y va a crear lo que se llama las células memoria o linfocitos B de memoria. ¿Qué significa? Que, ya agarré y lo identifiqué, ya sé quién es y voy a agarrar y voy a armarme de pura memoria de todo ese estreptococo. Lo tengo claro, que es de forma circular, que tiene un centro así, que vienen así. Todas las características las reconoce con su memoria. De ahí la importancia de que cuando por segunda vez me expongo al mismo antígeno, ya mi organismo rápidamente lo reconoció y ya tengo acá en mi zona marginal, varios anticuerpos, varias inmunoglobulinas ya producidas para directamente ir a atacar. ¿Cómo se va a manifestar eso en mi organismo? A través de que la segunda vez que se expone, yo me enfermo más fuerte. Si primero tuve un resfrío muy leve, la segunda vez que me ponga va a ser mucho más fuerte porque ya mi organismo tuvo la capacidad para reconocerlo y con más fuerza va a reaccionar mi organismo. En cambio, la primera vez tiene que producir todavía la inmunoglobulina y es lento y sigue 5 o 7 días. En cambio, cuando por segunda vez me pongo, los primeros 2 días son tremendamente fuertes y me puede tirar a la cama el resfrío, pero a partir del tercer día ya amanecí 100 puntos. De eso se trata
mi respuesta inmunológica con los linfocitos B de memoria. Ahora tenemos un tejido linfático asociado a la mucosa, a toda la parte interna de nuestro organismo, tanto en la parte bronquial, peritoneal, genitourinaria, etc. En la mucosa gástrica, en todo donde haya mucosa, ya, entonces tenemos tejido linfático. ¿Por qué es importante conocerlo esto? Porque este tejido linfático puede alterarse si tiene dos características. Uno, si tiene ausencia del gen P54 por P53, por ejemplo, y si tiene un factor condicionante. Por ejemplo, la ausencia del gen P53 asociado al consumo de cigarro me puede producir un linfoma bronquial. La asociación de la ausencia del gen P53 asociado al Helicobacter pylori me puede ocasionar un linfoma gástrico. ¿Listo? Entonces, tiene que haber dos situaciones para que pueda alterarse la mucosa del tejido linfoide en nuestro organismo. Ok. Miren entonces, si ustedes tuvieran que escoger una célula con más facilidad de sufrir una degeneración neoplásica, ¿cuál sería? El linfocito B, ¿no es cierto? Es el linfocito B, porque este linfocito B primero se convierte en un centroblasto. Y aunque cueste creerlo, cuando ustedes tienen una faringoamigdalitis y se palpan el ganglio que está aumentado de tamaño y les duele, lo que está aumentado en sí es su centroblasto. ¿Cierto? ¿Ya? No por nada, cuando hablamos de generación neoplásica y de tejido linfoide, estamos hablando de los linfomas. 80% son de la estirpe B y 20% son de los T. Los linfomas se clasifican de esa manera. El 80% son linfomas tipo B y 20% tipo T. ¿Ya? Entonces, por esta característica, ustedes ya más adelante van a ver que los linfomas obviamente se caracterizan por aumento de los ganglios linfáticos, ¿cierto? Entonces, el linfocito B es el que tiene mayor capacidad de degeneración neoplásica. Muy bien. Seguimos entonces. Ahora hablando un poquito ya en sí de lo que es la serie linfoide y lo que podemos ver en el microscopio, ya hay algunas anomalías que me pueden hacer pensar en ciertas patologías cuando yo reviso el microscopio. Por ejemplo, hay tres alteraciones: granulaciones de Rayleigh, vacuolización y linfocitos activados. De los tres, si me preguntan cuál es el que he visto más casos y el que es más frecuente, son los linfocitos T activados. Linfocitos T activados, linfocitos estimulados, que es lo mismo, ¿listo? Dependiendo del laboratorio le van a dar cualquiera de los dos términos. Tienen que hacerlos pensar a ustedes en enfermedades virales como los síndromes mononucleósicos. Agarran, tienen el hemograma y abajito le van a poner nota. Se observan linfocitos activados. ¡Ting! Le prenden la campanita a ustedes a su cabecita y dicen, ah, ya entonces este es un proceso viral y dentro debe haber un virus que está dentro de un síndrome mononucleósico. ¿Listo? Entonces, dentro de las alteraciones cuantitativas, cuando hablamos cuantitativas estamos hablando de valores absolutos. Entonces hablamos de que hay una linfocitosis cuando es mayor a 4000 y linfopenia cuando es menos de 1000. ¿Ok? Y yo puedo tener dos grandes grupos para que se entienda, para que ustedes lo puedan comprender mejor. Podemos tener causas primarias, donde su otro nombre también son causas centrales. Y podemos tener causas reactivas, donde su otro nombre pueden ser causas secundarias. ¿Qué significa esto? ¿Dónde se producen los glóbulos blancos? Médula ósea. Entonces, el lugar primario es donde se produce. ¿Listo? Entonces, causas primarias o causas centrales de una linfocitosis, neoplasia linfocítica. Leucemia linfocítica aguda, leucemia linfocítica crónica, tricoleucemia, leucemia de células peludas o leucemia de los linfocitos grandes.
Y causas reactivas o secundarias, aquí están los síndromes mononucleósicos que vimos que forman parte de los linfocitos T activados. ¿Cuáles son esas enfermedades que están dentro de un síndrome mononucleósico? No podrá ser un Epstein-Barr, un citomegalovirus, un toxoplasma, puede ser SIDA, herpes, varicela, rubiola, adenovirus, hepatitis, cualquiera de aquellos. Entonces, decir tiene linfocitosis no es nomás decir tiene linfocitosis y ya dele su paracetamol. Yo debo investigar, profundizar hasta la causa, hasta el origen. Por eso le digo, estamos comenzando de a poquito con la serie blanca dentro del hemograma, ¿no? Entonces no es tan sencillo. Hay lo que se llaman las linfocitosis persistentes también. Trastornos autoinmunes, cáncer, tabaco, inflamación crónica, sarcoidosis o post-esplenectomías o los timomas, o linfocitosis por estrés en fallo cardíaco, shock cardiogénico o en insuficiencia cardíaca, pueden liberar la médula ósea mayor cantidad de linfocitos. Puede liberar mayor cantidad de linfocitos. ¿Ya? Entonces, de todo esto, ¿qué es lo más común? De causas de linfocitosis, los síndromes mononucleósicos. Por lo tanto, tendrán que investigar a cuál de estos procesos virales corresponde esa linfocitosis. ¿Listo? Y causas de linfopenia son 3 grupos. Causas hereditarias, adquiridas o idiopáticas, que lo estudiaste al final y no supiste cuál era. Inmunodeficiencia congénita, adquiridas acá, la principal, anemia plásica. Y la anemia plásica puede ser por enfermedades infecciosas que pueden ser virales o bacterianas. Y dentro de las causas virales está el SIDA, hepatitis, influenza, herpes, bacteriana, tuberculosis, fiebre tifoidea, sepsis. ¿Se recuerdan que les mencioné hace poco del paciente que está internado y que es probable que lo vean ustedes la siguiente semana? Ya lo venimos batallando como 3 semanas. Él tiene estas 2 situaciones. Sus leucos son 1500. Tremendo. Y lo otro que les mencionamos hace un momento, ¿no? Factores inhibitorios. Glucocorticoides, tengan mucho cuidado. No por nada, imagínense, ustedes sabrán que todos hemos pasado por una tuberculosis primaria, ¿cierto? En la infancia. Y que gracias al COVID y a la administración indiscriminada de corticoides durante ese periodo de la pandemia, y muchos médicos que agarraron y dieron lo que llamaban la pulsoterapia, ¿han escuchado? Administraciones de grandes dosis de metilprednisolona han suprimido tanto el sistema inmunológico que en esos pacientes con predisposición y un ambiente no favorable han hecho que desarrollen tuberculosis secundaria y se vuelvan, ¿no es cierto?, manifiesta. El año pasado, cualquier cantidad de pacientes con tuberculosis. O en los pacientes con lupus, en los pacientes con artritis reumatoidea, en los pacientes con colagenopatía, son frecuentísimas las infecciones por el uso de glucocorticoides. Quimioterapias antineoplásicas, radiaciones, cirugías mayores, enfermedades sistémicas, artritis, lupus, miastenia, carcinoma, sarcoidosis o nutricional y dietética. El abuso de alcohol y el déficit de zinc. No por nada los pacientes, ¿no es cierto?, alcohólicos crónicos tienen más frecuencia o predisposición a procesos infecciosos, no solamente virales, sino también bacterianos. También no se olviden que el VIH, la tuberculosis y el alcoholismo son primos los 3, van juntos. El alcohólico, en todo paciente alcohólico, debo descartar VIH, y en todo paciente que tiene tuberculosis debo descartar que no haya VIH en primer lugar. ¿Sí? Bueno, ya estamos por terminar. Vamos a poner un caso que es un poquito más sencillo, para que no se cansen tanto. Paciente de 22 años procedente de Puerto Suárez con antecedente de fiebre de más o menos 2 meses de evolución.
pérdida de peso y diarrea desde hace 3 semanas. Y el hemograma tiene las siguientes características. No hemos visto serie roja todavía, pero bueno, acá en términos generales, una anemia moderada normocítica normocrómica con una plaquetopenia severa, pero lo que me interesa en ustedes es esto. Blancos 3700, neutrófilos 75%, linfocitos 15 y callados 10. Pregunto, ¿cuánto es el valor absoluto de los linfocitos? ¿Ah? Valor absoluto de los linfocitos. Valor absoluto de los linfocitos. ¿Cuánto es el 15% de 3700? No veo a ninguno con la calculadora. 555. Entonces, linfocitosis o linfopenia. ¿Menos de cuánto linfopenia? Menos de 1000. Linfopenia en un paciente que tiene 2 meses con fiebre, pérdida de peso y diarrea de 3 semanas, diarrea prolongada, debo pensar, considerando el área donde vive, ¿en qué? ¿En qué debo pensar? En B y H. Si agarro yo, interpreto de forma completa el hemograma, voy a decir que hay anemia, hay plaquetopenia, hay leucopenia. Si junto los tres es una pancitopenia. Y esa pancitopenia puede ser una aplasia medular. Y esa aplasia medular ser parte de una linfocitosis, linfopenia secundaria a una aplasia medular por VIH. ¿Listo? Entonces todo tiene una relación. Paciente de 14 años de edad procedente de organización Cotoca, 4 días de evolución, viene al consultorio por fiebre, artralgia, mialgia y cefalea. Estos 4 síntomas son sistémicos y son propios de procesos virales. Y al examen físico hay petequia en miembros inferiores con un eritema generalizado. El hemograma está con 36 hematocritos, hemoglobina de 12, glóbulos blancos de 8000, linfocitos 55%, plaquetas 35000. Valor absoluto de los linfocitos. ¿Ah? 4500, ¿no? ¿Cuántos 50? Sí, 4500. Entonces estamos con una linfocitosis. Linfocitosis asociada a plaquetopenia, petequia y manifestaciones sistémicas. Lo más probable es que sea dengue en este caso, ¿no? Muy bien. Y para terminar, acá les traigo un versículo para que siempre lo recuerden, chicos. Estad siempre gozosos, dicen, no quiero verlos tristes, no quiero verlos decaídos, estén siempre con gozo. El Señor ha permitido que ustedes de alguna forma lleguen hasta acá, a esta clase, no es por nada. Y siempre estén orando sin cesar. La palabra dice, si estás triste, orad. Si estás feliz, alabad. ¿Listo? Entonces no se olviden de eso. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para con todos nosotros que estamos en Cristo Jesús. Bueno, Dios los bendiga infinitamente. Aquí hemos acabado la clase de hoy día. ¿Ya? El día jueves, ¿cuál es la clase? ¿Sí vamos a avanzar? ¿Quién se acuerda? Granulopoiesis, megacariopoiesis. ¿Ya? Vamos a terminar eso. Todo lo que es la serie blanca y la serie plaquetaria. Así que no se lo pierdan, jóvenes. Bueno.